para darte la gloria, la honra, el honor y la alabanza a ti, Señor. Yo, Señor, antes de compartir esta enseñanza, quiero pedirte por la salud de cada uno, Señor, de aquellos que están enfermos. En el nombre de Jesús, que tú los sanes, Señor, por aquellos que están débiles, que sean fortalecidos, Padre. Si hay alguien que esté triste, Señor, consuélale, por favor, que tu Santo Espíritu se manifieste en su vida como ese Dios consolador. Si hay alguien, Señor, que está viviendo una etapa de confusión, una toma de decisiones, Señor, donde no sabe qué decidir, yo te ruego, Señor, que venga la revelación tuya, Señor, para alumbrar, para guiar, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, bendice esta enseñanza, Padre, este tiempo de enseñanza, Señor, que pueda fluir, Señor, tu palabra con libertad. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, trae ese espíritu, esa unción magisterial. Padre, por favor, en el nombre de Jesús, Señor, y que podamos nosotros también aprender, que se manifieste la unción de la enseñanza y el aprendizaje en cada uno de nosotros, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, que cada uno, Señor, reciba la porción que su espíritu, que su alma necesita, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, mis hermanos, denle aplausos al Señor esta noche. Dios es bueno. Bienvenido a este discipulado. Vamos a comenzar antes, como regularmente lo hacemos, que hemos empezado a las 8, pero hoy tenemos coinonía ahí con los hermanos. Bueno, no con los que están ahí por las cámaras, ¿verdad? Porque no todo se puede hacer virtual, ¿verdad, hermanos? ¿Verdad? No todo se puede hacer virtual porque, ¿verdad? Usted no come virtualmente, ¿verdad que no? Como ahora lo virtual está muy de moda, entonces dice, todo virtual, pero yo no quiero comida virtual, ¿va? Entonces, obviamente, después de la enseñanza tenemos ahí la bendición hoy y luego vamos a orar por lo que Dios ha permitido que haya para compartir, ¿verdad? Porque si Dios provee, bendito sea el Señor, tenemos ahí, a ver si nos damos abasto, tenemos 3 pasteles ahí, que Dios los bendiga, y no sé cuántos faltan todavía que traigan pastel. Pero, no, bienvenidos entonces a este miércoles, de verdad, y luego vamos a ir implementando alguna dinámica. El que cumpla años en el mes y quiera compartirlo, no solo la noticia que cumplió años con nosotros, sino que quiera compartir un pastel con nosotros, lo trae, ¿ya? Le damos las gracias y se va, y lo dejan. No, lo trae, obviamente oramos por el cumpleañero o la cumpleañera, y luego pues que tuvo a bien no solo comer pastel, sino comerlo con nosotros acá, ¿verdad? Entonces no es todos los miércoles, pero hoy es un buen miércoles. Entonces vamos a entrar a la palabra. Hechos capítulo 6. Aquí es el principio de la iglesia, y miren lo importante que yo quiero trasladarles en esta oportunidad. Hechos capítulo 6, versículo 3. Por tanto, hermanos, escoged entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. ¿Qué tarea? Pues en ese tiempo pues había esa atención a las viudas, a la gente necesitada. Hay una distribución diaria que se daba en alimentos. Nosotros aquí lo hacemos, pero no se los cocinamos, se los damos para que se los preparen. Pero en ese tiempo también se preparaban. Y pues los apóstoles inicialmente estaban dedicados a esta tarea, pero había necesidad de crecer no solo en el servicio, había necesidad no solo de crecer en atender las necesidades de la iglesia, sino también de cuidar el dedicarse a la oración y al ministerio de la palabra. Entonces el versículo 4 dice: y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Yo quiero decirles que el ministerio de la palabra no es, inicialmente fue para los apóstoles, o sea, un ministro primario, pero ahora el ministerio de la palabra no es un ministerio primario. De hecho, no lo fue al principio. Los apóstoles sí formaban parte de un ministerio primario, es decir, de los 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero el ministerio de la palabra, aunque ellos inicialmente se dedicaron al ministerio de la palabra, no es un ministerio primario, porque es una diaconía. Y la diaconía es
donde todos podemos participar de ella, ¿verdad? Entonces ahora, eso es bien importante entenderlo, ¿verdad? La diaconía es de donde viene la palabra diáconos, que es servidor, que es ministrar, ministro, así se traduce la palabra diáconos, pero la diaconía es propiamente porque hay varias diaconías, por ejemplo, está la diaconía de la palabra, la diaconía del espíritu, la de la justicia, la reconciliación, que son 4 principales diaconías, y hoy quiero hablar del ministerio de la palabra, porque nosotros nos damos cuenta y como lo podemos ver en la palabra y también en la vida cotidiana en la iglesia, que Dios usa hombres, mujeres, jóvenes, niños en el ministerio de la palabra. Pero el ministerio de la palabra demanda algo, y fue precisamente lo que hoy hacemos el día. Muchas gracias, Dios te bendiga. Yo ya andaba con mascarilla aquí, me la quité ahorita solo para aplicar, pues empecé con gripe el día domingo, pero aquí después de terminar me la voy a poner otra vez para que no estornude y nadie se vaya. No, ya no, ya los días más difíciles que fueron el día de lunes y martes, hoy ya estoy aquí con fuerza. Entonces la oración, entonces por ejemplo, muchos quieren predicar la palabra, yo sé que es un privilegio hermoso, de hecho, y enseñar la palabra, que es otro privilegio y también una responsabilidad, porque somos los más indicados, los más cercanos para discipular a nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, por eso dice la palabra, instruye al niño en su camino, en su carrera, para que cuando fuere grande no se aparte de ella. Entonces, pero para instruir, para enseñar hay que aprender, y para aprender hay que ser discipulado. Para aprender hay que oír, hay que preguntar, hay que aportar, o sea, hay que interactuar, o sea, la necesidad de lo que estamos haciendo el día de hoy. Entonces, la iglesia necesita crecer en el ministerio de la palabra. Si el ministerio, y entonces, ¿quién desarrolla el ministerio de la palabra? Pues mire, le voy a explicar esto. Los 5 ministerios, aunque regularmente incluso eso lo hemos aprendido, se nos ha enseñado que, por ejemplo, un evangelista, ¿cuál es la actividad propia de un evangelista? Organizar campañas y llamar a la iglesia a hacer una campaña al aire libre, hermano. Y fíjese que no. La función del evangelista es la activación evangelística, la enseñanza y la activación evangelística de una iglesia. Entonces, por ejemplo, la función pastoral, y regularmente es una de las cosas que hoy se ve. ¿Cuál es la función primaria pastoral? A predicar en la iglesia, hermano. Pero según Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12 en adelante, dice que los 5 ministerios, o sea, el ministerio pastoral incluido, fue puesto para capacitar a los santos. Eso es más o menos lo que estamos haciendo ahora, que es equiparles a ustedes, pero ¿para qué? Para la obra del ministerio, o sea, la diaconía, dentro de la cual podríamos incluir el ministerio de la palabra o la diaconía de la palabra. Entonces, ¿qué hacen ya los santos que han sido equipados por los 5 ministerios, incluyendo el ministerio pastoral? Es edificar el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Edificamos por medio de la enseñanza, edificamos en un discipulado, edificamos por medio de la profecía. Entonces todo lo que el amor también edifica. Quiere decir que cuando los santos son edificados, dice que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Entonces, por eso también la palabra dice que sin amor nada somos. Entonces, note bien que para alguien que va a enseñar y a predicar la palabra, tanto en una casa, un discipulado, a sus hijos, necesita entregarse a la oración. O sea, no puede haber alguien que si no vamos a crecer en un conocimiento teórico, vamos a enseñar, pero no vamos a tener esa vivencia. E incluso en la oración, ¿por qué clamamos? Porque Dios nos dé revelación, porque Dios nos dé entendimiento, porque Dios nos permita la unción para enseñar y que las señales sigan a la palabra que estamos dando. En ese contexto vamos a ver, por ejemplo, qué significa la palabra entregarse. Y aquí entramos a explicarla. Es la palabra griega proskartereo, que está en la 43-42 de la concordancia Strong. Dice que asistir asiduamente a todos los ejercicios. A mí me llamó la atención esta palabra,
Porque es como cuando una persona va al gimnasio, ¿eh? Y dice, hoy sí me propongo bajar de peso o no sé qué, o entrenar un deporte. Pero se inscribe y paga un mes y solo va de esos 3 días, ¿va? Dice, primero Dios logro el objetivo. No lo va a lograr porque tuvo buen arranque, pero no asistió continuamente al entrenamiento. Entonces, si nos damos cuenta, el discipulado de Jesús no fue de una enseñanza, fue de una perseverancia, de una entrega. Y eso es lo que le falta a veces, nos falta a veces, esa disciplina de tener entrega para poder crecer en la palabra. Y de esa manera, mire, la iglesia también va a crecer, numéricamente hablando. Es más, no va a crecer. Bíblicamente se va a multiplicar. Y lo vamos a ver ahorita. Entonces, ahora el asunto actual es que casi y puede pasar algo. Todos, creo, todos los ministros, todos los que predicamos la palabra, seguramente deseamos compartir esa palabra a X cantidad y más, que se pueda compartir y abundar en la palabra y que hayan cada vez más gente escuchando esa palabra por diferentes causas. Puede ser unas así puras y otras impuras, tal vez alguien porque me escucharon 10,000, va, pero la satisfacción es que a un montón de gente le enseño. Pero tal vez podría ser algo puro, podría decir, me escuchó mucha gente porque necesitaba oír la palabra. Entonces, y para eso nos preparamos. Pero el asunto que muchas veces pasa es que crece el ministro de la palabra, pero la iglesia, dentro de la iglesia no se desarrollan un buen número de hermanos y hermanas que se puedan dedicar al ministerio de la palabra. Entonces, y uno tiene que ir identificando. Por ejemplo, yo trato de ir identificando en usted el fluir que usted tenga. De hecho, me gustaría en tiempo de pandemia, cuando no estábamos reuniéndonos presencialmente, pues empecé a formar un equipo de hermanos que nos conectamos a través de Zoom a varias enseñanzas de liderazgo y distintos temas de discipulado. Y quisiera integrar a ese grupo de hermanos y hermanas que me hagan saber que tienen un llamado o un interés en dedicarse a la palabra, pero no solo a la palabra, sino a la oración. Porque ellos dicen, ahora, note lo que pasa acá. Dice, adherirse estrechamente como servidor. Eso es mire qué significa esta palabra por cartereo. Perseverar, persistir, asistir, atender constantemente. Eso significa esa palabra. O sea que en la medida que nosotros nos hacemos de esa disciplina de congregarnos continuamente, tal vez, por ejemplo, en el caso de hoy, tener su cuaderno de anotaciones, poder preparar, o si tiene alguna duda, no quedarse con ella, ¿verdad? Sino preguntar, si no le sé responder yo, no pretendo responderle todo. Si en un momento determinado no tengo una respuesta, yo le digo, no la sé hoy, pero le voy a investigar eso. O tal vez alguien más dentro de nosotros tiene la respuesta, porque somos un cuerpo. La iglesia debe funcionar como un cuerpo de Cristo, integrada por un buen número de hermanos, hermanas, que de alguna manera nos reunimos para edificarnos por medio de la palabra. Luego, como consecuencia de esto también pasa algo. Mire, el versículo 7, ahora que ellos se habían dedicado a la palabra, dice, y la palabra de Dios crecía. Mire, que la palabra de Dios crezca aquí con nosotros en el nombre de Jesús, amén. Que crezca en el discipulado, que crezca. ¿Eso qué significa? Y lo vamos a ver qué significa ese crecimiento de la palabra. Hoy pues se ha entendido, hermanos, que el hermano que nos predica, pastor, como Dios lo está usando, creció en la palabra, la revelación. Llamemos más gente para que lo vaya a oír. Sí, pero a veces solo creció él. El peligro sería que no crezcan los demás, ¿verdad? El peligro sería que crezca el ministro y la audiencia, pero no crezca la gente espiritualmente hablando en el conocimiento de Dios, y la palabra no lo haga crecer espiritualmente. Porque entonces el día que esta persona pues se va con el Señor o algo pasa, hermano, y aquel que oíamos que cómo era bueno para predicar, ya no está feliz. ¿Y qué pasa? Se murió. No puede ser. Y la iglesia también se murió. ¿Pero por qué razón? Porque solo y eso es bueno, que uno pueda crecer. Yo estoy seguro, yo anhelo crecer en la palabra. Es una bendición crecer en el conocimiento, pero también en la revelación de esa palabra. Pero que la iglesia, usted pueda anhelar crecer en la palabra. Amén. Mire, yo le doy gracias al Señor, porque tal vez muchos de nosotros, tal vez, o algunos tal vez no tuvieron la oportunidad de ir a una escuela, a un colegio, sacar una carrera, ir a la universidad,
Pero tenemos la universidad del Espíritu Santo, que es la que te puede equipar, y sin importar que no hayas tenido la oportunidad de ir a una secundaria, a una escuela, a un colegio, terminar una carrera, una maestría. Si lo logras, gracias a Dios. Pero si no lo lograste, estás a tiempo de decirle: Padre, inscríbeme en la universidad del Espíritu Santo, porque yo quiero aprender, yo quiero crecer y quiero ser un instrumento útil en tus manos. Entonces, porque eso se usted va a ver en el contexto de la iglesia del principio. Se asombraban de oír a Pedro, de oír a Juan, que dice que eran pescadores, que eran personas corrientes, digamos que las conocían todos. Si esto, ¿en dónde estudiaron? Si esto ni estudiaron. Y miren lo que los oímos enseñarnos a ellos. ¿De dónde lo aprendieron? Habían estado en el mejor discipulado. Habían estado siendo discipulados por el maestro de maestros. Y antes de irse le dijo: recibid el Espíritu Santo. Entonces dice: y la palabra de Dios crecía, y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén, y muchos sacerdotes obedecían a la fe. ¿Qué trajo como consecuencia el crecimiento de la palabra? Multiplicación de discípulos. El discipulado trae crecimiento en la palabra, y el crecimiento de la palabra hace que se multipliquen los discípulos. Es muy diferente hablar de la multiplicación de discípulos a hablar de la multiplicación de creyentes o de oyentes. Porque un discípulo no es aquel que solo oye la palabra, sino un discípulo está aprendiendo la palabra, crece en la palabra, pero busca a quien discipular, a quien enseñarle. Por eso Pablo le dijo a Timoteo: estas palabras que te has oído de mí, encárgaselas a hombres que sean fieles, idóneos para enseñar a otros. Mire qué interesante, o sea, el círculo virtuoso de un discipulado. Yo bendigo el nombre del Señor por esos 12 discípulos que se congregaron al principio alrededor de nuestro Señor Jesucristo, porque aprendieron y enseñaron a otros, y esa enseñanza ha llegado hasta nosotros. Si nosotros, mire, crecemos en la palabra, si tú creces en la palabra, nos podemos gozar, hermano. Mire, botemos las paredes, porque ahora mire, pongamos más sillas por acá, hagamos más cultos, porque como hemos crecido numéricamente. Y puede ser, había que preguntarse de qué estamos creciendo. ¿Sus números de oyentes? Es que, hermano, que llegue al hermano porque esto, por lo otro. No, si crecen los discípulos, crecen los discipuladores, crecen los discipulados, y la gente llega por lo menos a esa estatura de discípulo. Mire, aquí solo para poner en contexto, otra versión, la Peshitta dice, Nuevo Testamento, la versión Peshitta dice: y la palabra de Dios se extendía. ¿Cómo se extendía? ¿Por qué cree que se extendía? No había Facebook para transmitirla como ahora lo hacemos, redes sociales. No había periódico. No habían radio, seguramente televisoras para transmitir. ¿Cómo se extendía la palabra? Sí, los que llegaban al discipulado la llevaban a sus comunidades, a sus caseríos, a sus colonias, a sus trabajos, porque ellos estaban creciendo por la palabra. Entonces no es que ahora los 12 que compartían ahí, porque ellos fueron los que inicialmente se dedicaron. Ahora, ¿dónde están los apóstoles? Fíjese que saber dónde andan predicando, o que andan por todas las aldeas, por todas las ciudades. No, sí salían ellos también, pero la palabra de Dios se extendía, porque había mucha gente que no solo se había conformado a ser oyente, sino ahora eran ellos discipuladores, habían sido enseñados para enseñar a otros. Entonces, y la palabra de Dios se extendía, y el número de los discípulos en Jerusalén aumentaba grandemente. Otra versión, la Biblia al día, dice acá, versión al día, Nuevo Testamento, dice: la predicación del mensaje de Dios alcanzaba círculos cada vez más amplios. ¿Cómo sucedía esto? ¿Cómo sucedía esto? Pues mire, hermano, cada uno de nosotros tenemos un círculo por lo menos familiar, uno de amistad, uno de los vecinos, compañeros de trabajo. Y obviamente yo le doy gracias a Dios porque usted ha venido acá a escuchar la palabra, pero yo nunca podré llegar al círculo de vecinos, de familiares, de compañeros de trabajo que usted tiene.
Pero si la palabra de Dios, si la predicación crece, entonces el mensaje predicado en la iglesia cada vez va a alcanzar círculos más amplios. ¿Por qué? Porque los discípulos aprenden y enseñan a otros. Eso es clave. Así que en el nombre de Jesús, hermano, bienvenido a aprender de la palabra de Dios. Que usted puede decir: Señor, sí, de verdad, tal vez no es común, ¿verdad?, que usted venga o típico o ordinario, o ¿cómo sería?, tradicional. Pero el día de hoy puede usted venir con cuaderno, lapicero, con preguntas, con aportaciones, poder tener su Biblia de papel, marcar ahí algo que esté entendiendo, porque eso nos va a llevar a otro nivel, para que la iglesia no se quede en una iglesia que crece numéricamente, sino que crece en el conocimiento del Señor también. Efesios capítulo 6, verso 17. Mire, aquí vamos a ver una de las manifestaciones de la palabra, que es la palabra espada. Porque dice Efesios capítulo, también Hebreos dice que 4 dice que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos. Pero aquí en el contexto de Efesios capítulo 6 estamos hablando de batalla espiritual. En el contexto usted puede ver cuando dice: prepárense para el día malo, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir todas las acechanzas del enemigo. Y empieza a hablar toda la batalla que podemos tener. Pero está la palabra que es como agua, como lluvia, como rocío, como leche, como miel, como martillo, como fuego, por ejemplo. Son manifestaciones de la palabra. Y hoy dice Efesios acá 6:17: y tomad el yelmo de la salvación, o el casco de la salvación, que vamos a hablar porque otras versiones traducen casco, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, el que participa del ministerio o diaconía de la palabra se tiene que preparar en el uso de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En Efesios capítulo 6 nos habla de varias armaduras. A ver, mencióneme algunas. Ya mencioné el yelmo de la salvación. ¿Cuál otra hay? La coraza de justicia, o sea, la que llevan aquí, que cubría al soldado en la parte de su pecho. ¿Qué más? Calzado, sí, con el apresto del evangelio, calzado los pies. ¿Qué otra? No, otra. El escudo de la fe, con el cual puedan apagar todos los dardos encendidos del maligno. Pero yo quiero explicarle algo en esta noche. Se da cuenta que todas estas armaduras que hemos mencionado son armaduras defensivas. El casco me sirve para defenderme. El calzado de los pies me sirve para proteger mi caminar. La coraza también, el escudo de la fe también. Pero la única arma que es ofensiva, es decir, para atacar. Entonces mucha gente solo aprende a defenderse, pero cuando no tienen la espada del Espíritu no pueden hacer huir al enemigo también. ¿Se recuerda cuando Jesús fue tentado, fue atacado? Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo rema que sale de la boca de Dios. Ahora, aquí cuando habla de la espada del Espíritu, no está hablando, hermano, entonces sí, no es que usted vaya a venir cuando el diablo lo esté atacando algo. Va, Satanás, ahorita vas a ver qué texto te voy a sacar de aquí. Mira, permitime, solo que encuentre, pero en algún lugar de la Biblia está esta palabra: ayúdate que yo te ayudaré. ¿Dónde está? No está, para empezar no está. O el camaruga, Dios lo ayuda. Pero aunque sí exista un texto que usted sepa, cuando usted tiene un problema, no es de que va a permitirme, pero ahorita le saco el pasaje, voy a buscar en la congregación. No, porque la palabra escrita se le llama logos. Es un logos, es lo que fue escrito. Pero la palabra, ese logos es bueno, buenísimo tener el logos. Pero ese logo por el Espíritu Santo se va a convertir en la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Y cuál es esa palabra? Ya no es logos, la palabra aquí es rema. Entonces eso es bien importante. Sobre todo, tomen la espada del Espíritu. Así que esta noche yo le digo a usted: tome la espada del Espíritu, que es el rema que sale de la boca de Dios. Entonces usted va a ser un creyente victorioso. Se va a poder defender bien con el escudo de la fe. Va a poder tener el yelmo de la salvación, la coraza, calzado los pies, pero tiene la espada del Espíritu. Y entonces con esa se le puede ir encima a usted al enemigo y a cuidar su casa y a quien sea. Pero le voy a decir una cosa:
no toda la gente en la iglesia desarrolla la espada del Espíritu. Mucha gente, o sea, por eso a veces tenemos o un estancamiento o básicamente muchos soldados heridos en la batalla. ¿Por qué razón? Porque van sin armadura a la guerra. Por lo menos, es que mire pues, si literalmente uno va a una batalla y le dicen a usted, mire pues, le voy a dar este casco, este uniforme, mire, es contra bala, es así blindado, y le voy a dar esto para que se defienda, y le voy a dar este escudo y todo. ¿Y qué va a hacer usted? ¿Y a qué voy a ir? Solo a defenderse. Aguántese, defiéndase. Y entonces va a estar el ataque continuo ahí. Pero ¿qué hace un soldado si no puede atacar al enemigo? No lo puede hacer retroceder, no lo puede vencer, porque el otro se puede cansar, el otro de estarnos golpeando y nosotros de estarnos defendiendo. Pero el que tiene la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, va a tener victoria en el nombre de Jesús. Por eso dice le da un aplauso al Señor esta noche usted por esa palabra. Y la espada del Espíritu. Entonces, si alguien no desarrolla el discipulado, la palabra espada forma parte del ministerio de la palabra. Y lo vamos a ver qué cosas poderosas pasan cuando desarrollamos esto. Por eso le puse ahí, a ver cuánto tiempo tenemos. Ahí está, todavía tenemos unos minutos más. La espada del Espíritu. Le dibujé una espada, no le dibujé, copié una espada ahí. Es la palabra de Dios. Y aquí ya no se escribe, ya esto lo podemos ver, gracias a Dios por los medios. Le aconsejo, aquí lo hemos explicado, y si no, pregúntenos ahí, dijo aquel, cómo se puede utilizar en su celular, en su tablet, o una computadora, laptop o computadora de escritorio, cómo pueden usarse los softwares, por ejemplo, para estudiar la Biblia palabra por palabra, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Y entonces ahí cuando uno va aprendiendo en el discipulado se dando cuenta que hay muchas, en la concordancia aparece palabra, y la traducción aparece logos. Pero aquí, como uno va a investigar un poquito, entonces cuando dice el Señor, dice sobre todo tomen la espada del Espíritu, que es el rema de Dios. Y el logos salió de la boca de Dios y quedó escrito, pero el rema no salió y sigue saliendo. Por eso la palabra rema, cuando a una persona se le hace rema una palabra, hermano, eso es suficiente. Todo le puede decir, mira, tranquilo vos, muchos han fracasado. Por ejemplo, ¿se acuerda cuando Pedro estaba pescando? ¿Cuánto pescó en toda la noche? Nada. Y entonces y Jesús supo eso, sabía eso, que estaba pasando un momento de crisis en su empresa. Pesca S.A. dijo alguien que se llamaba. Entonces estaba pasando un momento de crisis. Y lo interesante de esto es que Jesús le dijo, Pedro, boga mar adentro y echa la red. Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y no hemos logrado nada. Pero él dice, más en tu rema echaré la red. Entonces cuando viene un rema de Dios a tu vida, puede ser que alguien te diga, mire, yo he fracasado en esto y usted lo va a intentar, tenga cuidado. Pero mire, fíjese por acá, mire, y todos han perdido esto. ¿Y usted qué va a hacer? No importa lo que todos hayan dicho, pero hay una palabra que el Señor me habló y se hizo un rema para mi vida, y en ese rema yo voy a tomar esta decisión. En el rema de Dios yo voy a tomar una decisión. Amén, glorioso es eso. Ahora, le voy a explicar algo. Todo rema tiene que tener su sustento en el logos, para que no se vuelva. Por eso se ha hablado también de que hay herejías, y las herejías no tienen sustento. O es una mala interpretación de la palabra, o es lo que a alguien se le ocurrió entender, pero el rema de Dios tiene sustento en el logos, porque eso significa que Dios, aunque sigue hablando, él digamos que sigue. Por ejemplo, ¿se recuerda cuando Jesús viene a explicar los mandamientos del Hijo? ¿Qué fue lo que él dice? ¿Oíste que fue dicho? No matarás, pero yo les digo esto. ¿Oíste que fue dicho? Y empieza a decir que fue dicho, pero yo les digo esto. Entonces él no vino a abrogar o anular los mandamientos, sino como a extenderlos o a explicarlos. Pero no me quiero desviar del tema. Entonces aquí mire que es bien interesante los que tienen espada.
La Biblia habla de los valientes que rodean la amada, allá en el libro de Cantares, capítulo 3, versículo 8. Por eso es bien importante, hermano, el desarrollo de la espada, que es la palabra de Dios. La palabra valiente ahí es la palabra, y aquí están, mire, Cantares 3:8. Todos ellos, que dice, manejan la espada. Son diestros en la guerra. Cada uno tiene la espada a su lado contra los peligros de la noche. Y si usted ve en el contexto, habla de la mujer que sube de la litera de Salomón. 60 valientes la rodean y se va, como decir figurativamente, como que fuera las bodas. Pero hay diestros con la espada que rodean. Entonces, al final, cuando alguien desarrolla la palabra o el ministerio de la palabra y desarrolla el manejo de la espada del Espíritu, que es el rema de Dios, se vuelve un centinela, se vuelve una atalaya, alguien que levanta un muro de protección para la iglesia. Y aquí dice, no era que era uno, no era el pastor, eran 60 valientes con espada. Así que el Señor ponga en cada uno de los valientes de esta congregación espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tal vez Dios quiere, no, tal vez no. Dios quiere incluir a tu familia como parte de la amada. Dios quiere incluir a tus hijos como parte de la esposa que se va a las bodas del Cordero, de la novia que se prepara. Pero se van a levantar ataques. Pero cuando Dios te hace diestro para manejar la espada, tú te vas a volver uno de esos 60 valientes que pueden rodear a la amada para que suba por causa de los peligros de la noche. Quiere decir que el tiempo que estamos viviendo es peligroso por diferentes causas. La palabra valiente es la palabra gibor, tal vez alguien la ha oído, donde viene la palabra giborim. Y giborim, cuando una palabra gibor es en singular, y giborim, todas las palabras terminadas en la Biblia en E y M, por ejemplo, Jerusalén está hablando de plural, ¿verdad? De que hay varias Jerusalén. Entonces, por ejemplo, Elohim, ¿verdad? Entonces, cuando aparece Giborim, entonces, porque alguien puede concluir, hermano, ¿qué significa? Yo he oído Giborim y he oído Gibor. Gibor es singular y Giborim nos está hablando de plural, de guerreros, de valientes. Gibor significa guerrero, esforzado, grande, poderoso, valor, hombre fuerte. Y gracias a Dios por este nuevo pacto que también incluye a las mujeres en este desarrollo. Amén. Así que, hermanas amadas, en el nombre de Jesús, que el Señor las haga diestras en la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Yo sé que muchas veces les toca que ir más allá en sus labores, en su responsabilidad de familia. Y digo yo, si uno pues como cabeza de hogar no se pone las pilas, pues primero Dios que haya una mujer valiente ahí que reciba la espada del Espíritu, y cuando haya necesidad de levantar la espada, ¿verdad?, del Espíritu de Dios en su casa, usted la tenga ahí en el nombre de Jesús. Mire esto, 2 Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Entonces, cuando nos dedicamos a la palabra, cuando estamos en el ministerio de la palabra, nosotros tenemos varios temas ahí que, pues yo con la ayuda del Señor, aquí en la entrada voy a ir poniendo toda esa temática, sea impresa, sea en medios digitales, facilitándosela a usted toda la doctrina apostólica, módulos de enseñanza. Porque el que tiene interés, hermano, yo recuerdo cuando recién llegué, gracias al Señor, a estos ministerios hace algunos años, me dieron mi compendio de temas y dije, ¡hala, qué bueno! Empecé a estudiar. Algunos todavía no los entiendo. Algunos también al principio. La preexistencia. ¿Qué es la preexistencia? Decía yo. ¿Cómo puede existir uno antes de? Es decir, preexistir. Pero ya cuando va corriendo la palabra, empieza a fluir, uno pues se va abriendo el entendimiento. Pero lo que sí es hermoso es que uno aprenda a perseverar, como perseveraban en el principio, perseveraban en el ministerio de la palabra. Mire pues, por ejemplo, es que es hermoso todo lo que ahora hacemos. Gracias a Dios por transmitir las enseñanzas, las prédicas a través de las redes sociales y todo. Pero, por ejemplo, si a usted un día le toca ministrar la ofrenda y usted no se dedica al ministerio de la palabra o no se dedica a manejar la espada del Espíritu, pues usted
los nervios, más que no se equipa en esto, no estudia la palabra, se le va a identificar, se va a notar que no es como que no se está desarrollando en ello. Si a alguien le toca predicar y no se dedica a la oración y al misterio de la palabra, pues su impacto no va a ser mayor, ¿verdad? Entonces queremos ir más allá, tenemos que ir más allá, tenemos que dedicarnos. Eso es como, por ejemplo, ¿a cuánto les gusta comer? A nadie, solo a mí. No, y a mí me gusta comer y mire, y a veces, y comida rica, hermano. Pero esa comida que alguien cocine no es hermano, quiere que una hermana, que ustedes son las que más cocinan, aunque los hombres también, no demeritamos el trabajo de los varones, que a veces hay unos que son buenos para cocinar. No todos, ¿verdad? Pero mire, pues, no es que uno le diga a un hermano, fíjese, hermano, que hice un guisado. Él quiere probar el guiso que hice, y yo le pregunto, ¿cuánto tiempo tiene cocinando? Ahorita probé, a ver, inventé algo, a ver qué me sale. Yo le digo, primero cómaselo usted, si le cae bien, me da a mí después. Y si se saborea, si está le gusta, si no, mejor ni me dé. Pero usted oye de alguien que cocina y donde se graduó y que ha estudiado, dice, deme más, por favor, porque esa persona sabe cocinar. Entonces el ministerio de la palabra, lo que Dios quiere es que aprendamos a cocinar, que aprendamos a desarrollar la palabra y que cuando le expongamos podamos bendecir a otros por la palabra. Entonces dice que maneja con precisión la palabra de verdad. ¿Por qué? ¿Qué habla de precisión? Exactitud, un trazo correcto de la palabra. Ahora, mire, como estoy hablando de la palabra rema o la espada del Espíritu, que es el rema de Dios, mire esto. La palabra logos, cuando una persona es bueno, hermano, yo lo motivo que lea la palabra, que escudriñemos, que no nos quedemos. Para eso, gracias a Dios, tenemos una biblioteca. Son 66 libros. Nos hablan de una biblioteca que ahora, hermano, por si alguien no sabe leer, hermano, hasta dramatizadas hay Biblias. Usted la oye. Iban Pedro y Juan en la barca y usted oye, y los discípulos tenían miedo. Ay, maestro. Y usted dice, usted como que hasta usted se entretiene ahí. ¿Hasta dónde? Pero a veces aún con todo eso ni siquiera nos empeñamos en escudriñar la palabra. Digo yo, pues, o usted sí. Entonces pero qué hermoso es que llegue el Logos, y el Logos, pues gracias a Dios se van memorizando un montón de textos, pero el impacto. Por eso no dice, y tome la espada del Espíritu, que es el Logos de Dios. No, porque entonces cualquiera lo agarra. Diablo, te echo fuera en el nombre de Jesús con la Biblia. ¿Se ha dado cuenta que a veces agarran como la Biblia con un amuleto y pónganse somátenle el pecho 7 veces a ese enfermo para que se sane? No, ni que lo somaten 1000 veces con la Biblia. Agárrenlo a bibliazos, así cambia. No, tampoco. Entonces no va a pasar nada. La palabra tiene que pasar de logos a rema. Y entonces se vuelve en tu vida algo poderoso que no va a estar en tu mano, porque va a estar en tu boca. Y dice Romanos capítulo 10 verso 8, más que dice, cerca de ti está la palabra, cerca de ti está el rema, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Aleluya, en nombre de Jesús. Que el rema de Dios esté en tu boca y esté en tu corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Mire, por favor, yo le pido con todo mi corazón que le dé cabida al rema de Dios en su vida. Es que si no le da cabida al rema de Dios, ¿dónde va a estar el rema de Dios? ¿Dónde estaría el logos de Dios? ¿El logos dónde está? Si usted tiene logos, va a estar grabado en su mente, en su intelecto. Usted se memorizó la Biblia, se memorizó el Salmo 119 y tiene eso ahí. Pero cuando viene una situación de batalla, ¿con qué batallamos? Con aquella palabra que no se ha quedado solo con el logos escrito, sino que se ha hecho rema, se ha hecho vida en el corazón nuestro, y también podemos expresarla con nuestra boca. Por ejemplo, hay un salmo que a veces yo sé que algunos lo han, alguna palabra que dice, yo no moriré, sino que viviré y contaré las maravillas de Jehová. Si eso se hace rema, puede venir algún tipo de enfermedad en algún momento, en un cuarto, en un hospital ahí encerrado y todo, pero en el nombre poderoso de Jesús has creído esa palabra
y la confiesas con tu boca. Entonces, cerca de ti, dice, está ¿dónde? El rema. En tu boca. Mire pues, usted se puede dar cuenta, y le voy a decir cosas, yo espero quedarme aquí porque este es un tema bastante extenso y no pretendo terminarlo. Mire pues, hermano, póngame atención con esto. ¿Se ha dado cuenta usted que hay hermanos que yo digo, wow, cómo sabe? Yo quisiera saber lo que él sabe, memorizado. ¿Cómo sabe de la Biblia? Yo he aprendido, pero yo reconozco que hay otros hermanos, como dice nuestro apóstol, son la Biblia andando, dice. O la concordancia, y tal texto en tal lugar, y tal otro en tal lugar. Y yo, gracias, qué linda esa mente. ¿Por qué no me hace esa mente a mí, Señor? Memorizo todo rápido. Pero luego sus vidas son otra cosa. Porque el logos puede estar aquí, pero la gente no cambia, no te transforma. Tiene batallas, no sabe cómo defenderse. El diablo le manda un dardo, porque por eso está el yelmo, la salvación, para cuidar tus pensamientos. Pero el rema de Dios, por ejemplo, vino y es otra palabra que la puede buscar usted en los evangelios. Si eres hijo de Dios, un dardazo. A ver, demuéstrame pues, demuéstrame. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan y come. Escrito está, logos. Escrito está, pero note esto. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda ¿qué? Palabra. Ahí es rema. Usted va a ver a la traducción de un diccionario interlineal, es decir, palabra por palabra en el Nuevo Testamento, que regularmente está la interlineal del Nuevo Testamento. Por cierto, yo tengo uno ahí guardado. ¿Alguien lo quiere? Lo voy a traer un día aquí, lo voy a subastar. No, dale más. No voy a poner aquí como una biblioteca si alguien quiere consultar algo. Está palabra por palabra, pero ahí no traduce logos, ahí traduce rema. Y dice, de toda palabra que ¿qué? ¿Que salió? No, el verbo está en tiempo presente como que continúa, que toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Entonces ahí, hermano, el diablo fue un chipotazo, así va. No es la espada, que alguien se cruce la espada aquí. Venite pues, diablo. No, la espada va a estar ¿dónde? La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, va a estar en tu corazón y va a estar en tu boca. Amén. Vamos a ver, acá otro más. Mire, aquí no más, hoy sí. Aquí, porque tenemos coinonía, si no nos va a dar tiempo lo que tenemos que hacer. Vino, buen día usted. Hebreos 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido. Mire, pues voy a explicar esto y con eso terminamos. Y si hay alguna aportación o dudas, ya vamos a tener unos 5 minutitos más. A ver, mire pues, permítame un segundo. Por la fe entendemos haber sido constituido. Otra versión dice preparado. Esa palabra es catartizo. Es la misma palabra que está en Efesios capítulo 4 verso 12. ¿Qué significa? Remendar, restaurar, unir, perfeccionar. Por la fe entendemos, mire, que el universo fue constituido, fue restaurado, fue unido. Pues ahí vemos toda la creación desde el principio, cómo Dios empezó a restaurar el mundo. Y aquí no habla solo de la tierra, habla del universo. Y dice, fue constituido ¿por qué? Por la palabra rema, porque ahí por la palabra rema de Dios. De modo que ¿qué dice? Ayúdeme a leer, por favor. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Eso es hermoso, hermano. Entonces, ¿qué es lo que hace la palabra rema? Que es la espada del Espíritu. Cuando Dios te quiere dar la espada del Espíritu a ti esta noche, que es el rema de Dios. Si no va a estar usted, yo hermano, hasta no ver, no creer, fíjese. Pero cuando le dan la palabra rema es creativa. Y por la palabra rema el Señor catartizó, restauró, perfeccionó el universo por la palabra rema. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía.
Entonces cuando viene la palabra rema de Dios, tal vez a una persona le vamos a, hermanos, que no se mira que esta persona cambie. Sí, pero va a venir el rema de Dios, y lo que no se ve que dé frutos va a dar fruto en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que no se ve de que este negocio, que esta familia se restaure. Sí, pero te van a dar el rema de Dios, y lo que no se ve ahora se va a ver después, porque la palabra rema de Dios es creativa. Sí. La palabra rema de Dios puede, porque está en tu corazón y está en tu boca. La palabra rema de Dios puede hacer milagros, puede generar tejidos nuevos, órganos nuevos. Porque mire lo que hizo la palabra rema. Y es que el Señor constituyó por la palabra rema que salió de su boca. Pero, dice el apóstol Pablo, ustedes también pueden tomar la espada del Espíritu, que es el rema que sale de la boca de Dios. El logos el logos puede estar aquí. Que Dios nos ayude, hermanos. Con esto finalizo. El logos va a estar en el intelecto de una persona. Usted puede llegar a un lugar a compartir una enseñanza y va a hablar, va a enseñar de intelecto a intelecto. Más o menos es como cuando usted, perdón, porque así es, usted va a un colegio, usted va a la universidad, su maestro es experto en una materia, o primaria o secundaria, si tal vez no sea tan experto, pero puede ser que los maestros que no son expertos, que aburría las clases, ¿verdad? Sobre todo cuando 2 horas, yo no entiendo por qué también. Bueno, eso es otro tema, ¿va? 2 horas, bueno, es que cada clase, creo, en la universidad, ¿cuánto? Alexito, ¿cuánto duran en la universidad? Manito, ¿cuánto duran en la universidad las clases? Los periodos, ¿cómo están ahora? De tiempo. De veras. Pero yo he ido de otros lados que a 2 horas. Hora y media. Bueno, ¿sí? ¿Cuánto? 3 horas, Padre Santo. Y yo que aquí no, yo que aquí trato que sean 45 minutos para que no se me duerma ni uno, y de repente se me duermen 3 todavía. Entonces el que está ahí dando la clase le va a enseñar de intelecto a intelecto. Y por eso tengamos cuidado de que cuando usted esté estudiando un tema, no sea cultivando su intelecto, aprendiendo, sino pídale a Dios que esa palabra se transforme de logos a un rema. Porque el rema de Dios, si usted va a hablar de restauración, va a haber vidas restauradas, vidas prosperadas, vidas salvadas, personas sanas en el nombre de Jesús. Porque el rema que sale de la boca de Dios es poderoso para hacer de lo que no se ve lo que sí se puede ver. Aleluya. Si viene el rema de Dios a tu vida, hermano, vas a estar en victoria en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que no te falte el rema de Dios para tu vida en el nombre de Jesús. Santo Dios. Tal vez usted no muchito lo haya entendido, ya lo entendió, hermano. ¿Qué es el rema, hermano? Por cierto, lo puede preguntar también, pero yo sí quisiera pedirle que orara y decirle: Padre, dame el rema que sale. Explico. Logos, palabra escrita, ya, los 66 libros. Entonces él puede meter. Incluso yo tenía mi maestro en la universidad que decía: yo soy profesor, era maestro de matemáticas, pues ¿sabe qué me decía? Yo soy profesor de Biblia también, si quieren les enseño Biblia, decía él. Pues él no es nacido de nuevo, él no tiene rema, él me va a trasladar letra de intelecto a intelecto. Entonces cuando usted estudia un tema, si la palabra no se hace rema, ni lo cambia usted, ni cambia al que, porque si no, el más santo de todos fuera el diablo, porque él sí sabe la Biblia, ¿verdad? Pero no, ni se ha convertido, ni se va a convertir. Entonces eso es bien importante para nosotros, amén. Yo lo dejo a Brian. Vamos a ver si tenemos. No. El otro miércoles explico más del rema. Vamos a cerrar aquí. Es que como estamos conectados ahí, los hermanos, para no cortarles la bendición a los que están conectados, y después nos quedamos, si quieren, 5 minutos en lo que damos algunas instrucciones. Ya tenemos ahí más. Acompáñenme a orar. No estamos cerrando el culto ni nada, solo cerrando la transmisión por nosotros y por los que van a oír en diferido la palabra. ¿Se gusta poner de pie para pedirle al Señor que Él ponga un rema sobre su vida? Sí, levanta tus manos.
que Dios haga rema la palabra en tu vida. Que el rema de Dios abunde en ti, en el nombre de Jesús. Levante su mano, pídale a Dios. Yo le voy a pedir, tal vez alguna vez usted ha necesitado pedirle a Dios algo con urgencia. Tal vez la sanidad. Tal vez usted en alguna oportunidad le ha pedido a Dios un trabajo. Le ha pedido a Dios que lo bendiga con un negocio. Pero yo en esta noche le voy a decir algo que es tan importante. Yo considero que el rema de Dios es más importante que todo eso. Levante sus manos y yo sí le voy a pedir con todo. Tal vez no entendió mucho qué es el rema de Dios o cuántas cosas falten, pero le voy a decir que la importancia del rema de Dios es más importante. Si tienes el rema de Dios, tienes vida. Si tienes el rema de Dios, sabes qué hacer en cualquier momento. Y en esta noche yo estoy seguro que el Dios de toda gloria quiere darte el rema de su palabra para tu vida, para vivir. El rema que transforma, el rema que cambia, el rema que restaura. En el nombre poderoso de Jesús, pidámoslo todos juntos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, queremos vivir con la palabra que sale de tu boca, Señor. Queremos, Señor, queremos entender el rema que viene por el Espíritu, Señor, que viene por la revelación, Señor. En el nombre poderoso de Jesús queremos, Señor, vivir por esa palabra, Señor. Yo te ruego con todo mi corazón, Señor, que nos des el rema de tu palabra a cada uno que en este lugar, y aún aquellos que están al alcance de mi voz por esta transmisión, Señor, no se queden sin vivir sin ese rema tuyo, Señor, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo rema que sale de tu boca, Señor. Danos esa palabra rema, dale la palabra rema a cada uno, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Padre Santo. Que cerca de nosotros esté tu palabra rema en nuestra boca y en nuestro corazón. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, que podamos usar la espada del Espíritu, que es tu palabra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, bendice, Padre Santo, a nuestros hermanos que están, Señor, vía las redes sociales, vía Facebook, vía YouTube, Señor, y a los que estamos aquí, Padre Santo, por favor, por tu Espíritu Santo, impártenos de ese rema en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Démosle palmas al Señor esta noche.